inmediata que tiene que desarrollar Carta Abierta. De alguna manera, lo que está en el marco de todas las afirmaciones políticas, ideológicas que se hicieron aquí, tiene una direccionalidad implícita, en algunos casos se ha hecho explícita. Yo quisiera subrayar lo explícito, es decir, cómo nosotros debemos intervenir de una manera cada vez más urgente, no atolondrada, en una situación política nacional que es compleja y amenaza ponerse más compleja en la medida en que se defina la sucesión del poder, que ha sido adelantada y que es presionada por los sectores que están afuera del poder y que quieren liquidar el ciclo kirchnerista. Por eso me parece que ha sido subrayado bien, y yo voy a también hacerlo, el tema del debate que se hizo en FOETRA, porque ahí hay un nudo claro sobre, como una amenaza que hemos experimentado como tantas veces en la historia argentina, acerca de la estabilidad económica del país y de la sujeción de los sectores populares a los grandes poderes. Entonces, este debate sobre el control del comercio exterior, a uno de los términos en que lo planteó también Borkin, debe ser sostenido. Como debe también ser sostenido, y debemos estimular el mismo, el debate sobre el proyecto de Código Penal, sobre la aprobación del Código Civil, sobre la discusión del tema del aborto, porque nosotros estamos en el espacio en que si un sentido de la sociedad se define políticamente por una candidatura más un programa, nosotros trabajamos sobre lo que es el programa. Un programa que no puede ser definido de manera puntillosa, pero sí como contribución imprescindible para ese sentido. Quizá nosotros no podamos definir una candidatura, pero debemos colaborar en la construcción de un debate político amplio y de señalar con toda crudeza aquellos objetivos que deben ser alcanzados. Y entre otros está el tema de la seguridad. Nosotros hemos girado del linchamiento al tema de la OTAN en Malvinas, con toda justicia. También se dijo aquí cómo el problema de la seguridad en la sociedad supera el tema de las fuerzas policiales, supera el tema del manejo de los medios. Tiene que ver con esta verdadera industria que domina la sociedad. Y en ese marco, el tema del narcotráfico, que también fue señalado, exige que nosotros tengamos una discusión y tengamos un pronunciamiento. Porque continuar en el camino, así sea de una manera retardada, de la guerra contra el narcotráfico, nos coloca más intensamente en el camino que plantean los que dominan esa situación. Hay que atacar el tema de quién controla esto en la sociedad. Y hay que enfrentar el tema muy complejo de que es el Estado Nacional, y en este caso tendría que ser un acuerdo regional también, el que tiene que asumir el control de todo el proceso relativo a el narcotráfico y sus efectos. El Estado es el que tiene que controlar la producción y circulación de drogas, y el Estado tiene efectivamente que, sobre la base de eso y sobre la base del trabajo para enfrentar los efectos patológicos del narcotráfico sobre la sociedad, enfrentar a los poderes económicos, bancarios, militarizados que manejan el narcotráfico, pero no pensando que nosotros vamos a poder hacer una guerra contra el narcotráfico, sino asumir el control de la producción y circulación. Esto suena muy distante, muy complejo, muy difícil. Si nosotros no lo discutimos, ¿quién lo va a discutir? Y sobre esto quiero también subrayar el tema de los problemas de seguridad y de defensa. La seguridad está atendida desde el punto de vista represivo en el país por 28 fuerzas. 4 fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 23 policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además de todos los otros aparatos laterales que mencionó Aurelio recién, las agencias de seguridad, etc. Esto supone un poder enorme. El número de efectivos es superior a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas,
Ejército, Marina y Fuerza Aérea, están tratando de ser involucradas en esta guerra contra el narcotráfico que llevó a México a la espantosa situación que vive en la actualidad. Entonces creo que también nosotros tenemos que subrayar la necesidad de una intervención, de una política de seguridad que dé vuelta a esa dependencia de las fuerzas policiales respecto a los modelos, las tecnologías, las prácticas de las policías dominantes en el mundo. Y también subrayar que si nosotros enfrentamos y denunciamos, como correctamente lo hizo la presidenta, la presencia de la OTAN con su poder nuclear en las Malvinas, también tenemos que tener fuerzas armadas que no estén dependientes de países y de sistemas que están incluidos en ese mecanismo noratlántico. Nosotros tenemos que pensar muy bien a quién le vamos a comprar aviones, tenemos que pensar muy bien qué armas fabricamos, si fabricamos armas con los países de la región y si establecemos vínculos con países que nos brinden su tecnología a fin de sostener una independencia tecnológica de las Fuerzas Armadas, que debe ser ideológica también, debe ser ética, para que el Estado Nacional, como representante de la soberanía popular, pueda sustraer a esas Fuerzas Armadas de someterlas a incluirse, como se hizo espantosamente en México, en el combate contra el narcotráfico. Entonces me parece que luchar para intervenir de manera decisiva en el debate político nacional, en el debate sobre el control de las divisas, que es clave, en el debate sobre la centralidad del Estado, en los debates sobre los códigos, en los debates sobre la lucha porque finalmente sea legalizada el aborto, que va a serlo para las mujeres de los sectores populares. Eso es una práctica que nosotros debemos desarrollar fuertemente, del mismo modo que pedir una transformación de las fuerzas de seguridad y sostener que de ninguna manera las Fuerzas Armadas pueden cruzar la raya que las introduzca en la guerra absurda, en una guerra suicida contra el narcotráfico que nos va a colocar a todo el país en la situación que vive México hoy.